Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en su podcast Ecos. Yo soy Paco. Yo soy Ernesto. Y pues una disculpa porque nos habíamos ausentado un poquito. Estábamos, yo creo como 1 o 2 semanitas que no habíamos subido Capítulo. episodio. Pero bueno, estamos de vuelta y estamos continuando con el tema de sectas. Si no lo Así has es. escuchado el capítulo anterior, puedes disfrutarlo en YouTube. Y bueno, también quería anunciar que a partir de este capítulo ya puedes escucharlos en Spotify. Entonces, por si no quieres estar todo el tiempo pegado al teléfono o a la televisión, puedes simplemente reproducirlo desde Spotify. Una de las ventajas también es que pues podrás escucharlo sin ninguna censura. Ya ves que algunas palabras Sí, sí, sí. tenemos que omitirlas, pero si lo escuchas desde Spotify, puedes escucharlo completamente. ¿Sale? Entonces, Así pues es. continuamos con el tema de las sectas y el día de hoy vamos a tratar acerca de dos. Una que está relacionada justamente como veíamos el episodio pasado, eh, derivadas pues del cristianismo, ¿no? La, el episodio pasado hablamos justamente de la luz del mundo, hablamos de, ¿de qué más hablamos? De los mormones. Los mormones, los santos Ujú. de los últimos días, Sí. y otra, bueno, de algo que sucedió en Roswell, que también estuvo, Estuvo no les turbio. damos más, más a profundidad lo que hablamos el capítulo pasado para que Sí, sí, vayan sí. y que lo escuchen. Y bueno, Sí. vamos a comenzar hoy con los testigos de Jehová. Yo creo que tú has conocido a alguien, un familiar, un amigo que pertenece a este tipo, pues no sé si llamarlo religión, pero sí de este tipo de creencia, ¿no? Porque Así es. igual que los cristianos, pues yo creo que ellos se consideran que no es una religión como tal, sino, no sé si tú has escuchado eso, que siempre dicen, no, es que ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida, ¿no? Que Ujú. ya suena hasta un poquito cliché porque lo han adoptado pues muchas sectas, ¿no? No solamente dentro de del cristianismo evangélico, sino que también algunos otros derivados del cristianismo han adoptado esta frase. Y Así no sé si tú es. conoces a alguien que pertenezca o hayas... ¿A los testigos? Ajá, Sí, sí, sí. ¿Qué crees que mi familia, ajá, mi abuelito, eh, no fue como tal testigo, pero sí iba con ellos? O sea, nunca se reconoció como testigo, ajá. pero sí iba ahí. Algunos fines de semana y así, iba con los testigos. Pero bien, 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 uno de mis tíos, hermano de mi papá, y él con toda su familia, ellos sí, sí son testigos de Jehová, Ok. ¿no? Y a ver, cuéntanos un poquito más porque... Sí, 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 sí. Pues mira, como tal, no sé si llamarlo secta porque puede haber algunas personas que se lleguen a ofender, no sé si nos llegan a ver, pero esta organización religiosa, eh, pues ellos, te digo, insisten que no es una secta, pero la realidad es que han estado rodeados de muchas controversias, tanto legales y cuestionables también con respecto a lo que practican. ¿No? Entonces, pues mira, yo te voy a contar un poquito con mi investigación. Y pues mira, dice, todo comenzó a finales del siglo XIX, cuando Charles Taze Russell fundó un pequeño grupo de estudio bíblico en Pensilvania, ¿no? De ahí nació la Watchtower Society, que más tarde se conocería oficialmente como los Testigos de Jehová. Su expansión fue impresionante y hoy están en más de 200 países. Ok. ¿Va? Producen millones de publicaciones en decenas de idiomas. Bueno, también ahí quiero hacer un paréntesis porque ellos tienen como su propia versión también de las escrituras, así como está la Biblia católica, Ajá. La ellos Biblia de también. las Américas. Ajá, Ok. exactamente, y diferentes versiones también de la Biblia que usamos también los cristianos, ¿no? Ya ves que está la Dios habla hoy, TLA, NBI. La de ellos, ¿cómo se llama? La de ellos creo que es la de Watchtower, algo así. No, 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 no es cierto. Se llama...
Bueno, el nombre está en inglés, Ok, pero sí es la Watchtower Biblia. ok. Ajá, Ellos basan su creencia en en eso. principalmente en la Biblia, porque veíamos que los mormones, o sea, no aceptan tanto como las escrituras como la única autoridad sobre su creencia, ¿no? Sí, sí, Sino sí. que, recordando un poquito, ellos tenían como una versión Ujú, que justamente es el libro del Mormón, ujú. que da la interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, ellos sí basan su creencia en la Biblia, pero Pero en en esa su versión, versión, en esa, ok, exactamente. ok, Ahorita vamos a ver algunos de los puntos que cambian de la Biblia tradicional, que es la Reina Valera 1960. ok, Vamos a ver algunos de los versículos que cambian ok. o frases que cambian para que pueda encajar del todo con lo que ellos creen, ¿no? Ujú, Entonces, pues bueno, tienen su versión de la Biblia en la cual se ha traducido en decenas de idiomas para producir más, ¿no? En estos 200 países que es donde está la iglesia de testigos de Jehová, ¿no? También tienen un libro que se llama La Atalaya y Despertad, y este también se encuentra distribuido a lo largo del mundo, ¿no? También diferentes traducciones, pero detrás de esta fachada de organización global se esconden algunas cosas ahí medio turbias, ¿no? En distintos países la institución ha sido acusada de encubrir abusos, ¿Sexuales? sí, infantiles durante décadas. En Australia se descubrió que más de 1,000 menores habían sido agredidos desde 1950, ¿no? La famosa regla de los testigos es que si no había dos personas que no estuvieran presenciando el abuso, Ujú. la denuncia no avanzaba. Uh-huh. Entonces, pues muchas personas se aprovecharon de eso y abusaron de muchos menores de edad. Y nunca se denunció por lo mismo de su regla, ¿no? De que si no había un testigo viendo y el niño hablaba, que no podías hacer nada. Sí, algo vi que era como que le llaman la regla de los dos testigos, ¿no? Uh-huh. Que tiene que haber así dos testigos que unánimes digan que efectivamente estaba sucediendo eso, ¿no? Sí, eso es una de las cosas turbias. Y otra es que ellos rechazan la Trinidad, Ok. ¿no? Esto refiriéndome a que en su versión de la Biblia, ves que Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y así, ¿no? Ujú. Y el verbo era Dios, ¿no? Sí. Y ellos la cambian un poco diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era un Dios más, ¿sí? No era como tal Dios, Ok. Jehová, no, él era aparte, Jesús era aparte, ¿no? Entonces eso es lo que dan a entender en su versión y ellos tienen prohibido sí hacer muchas cosas también. Por ejemplo, no pueden hacer transfusiones de sangre, lo cual ha causado muchas pérdidas, incluso hasta familiares, de que un familiar está muy grave quizá en el hospital y necesitan donaciones, pero pues como yo soy testigo, pues ni modo, ¿no? O sea, que Dios vea por ti, porque yo no puedo hacer transfusiones de sangre. Entonces esa es una de las prohibiciones que tienen. Eh, y pues no aceptan los tratamientos médicos para pues no salvarles la vida a sus familiares, ¿no? También controlan la información y producen su propia versión de la Biblia, como te decía, que bueno, ya traducido al español sería el título Traducción del Nuevo Mundo. Así Ok. se Así llama se llama esa versión. su versión de su Biblia, ¿no? Ujú. Y ejercen un fuerte control sobre sus miembros. Si alguien decide irse o cuestionar, se expone al ostracismo total, ¿no? Amigos, familiares, todos deben cortar la relación con esa persona. Ok. Si se llega a ir de la iglesia o digamos que cambia de religión, se podría decir,
yo pues ya corto todo tipo de comunicación contigo y vámonos, ¿no? Bueno. Ahí fíjate que eso me recuerda que yo estaba platicando con unos hermanos de ahí de la iglesia que justamente salieron de los testigos de Jehová. Ujú. Y eso lo tienen bien marcado. O sea, si ellos se salen de la organización, así por ejemplo, no sé, tú tienes un hijo Ujú. y ese hijo se sale de la organización porque ya no quiere continuar con los testigos de Jehová. O sea, tú tienes, incluso como padre, tienes que alejarte de él. O sea, no es, no hay un punto medio así de que, ah, bueno, pues sí, convivimos. No. O Ujú. sea, si él se salió, prácticamente él ya es desterrado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Y eso me recuerda que en muchas iglesias también llega a suceder eso, ¿no? O sea, de que si tú te vas de aquí, olvídate que tienes, que éramos Amigos. amigos, ¿no? Olvídate que alguna vez nos conocimos. Sí. ¿Qué opinas de eso? Híjole, es un tema muy fuerte porque estás dando paso o abriendo lugar a que otra persona controle tu vida, tus relaciones familiares, amorosas, de amigos, como tú quieras verlo, pero yo opino que si no es sano dejarte controlar en algo tan personal como tu forma de vivir, a quién le hablas, a quién no le hablas, a qué persona sigues, porque al final de cuentas son cosas muy, muy personales. Y digo, si yo tengo mis amigos, yo no les voy a dejar de hablar nada más porque se están yendo de una congregación, ¿no? A lo mejor vieron algo mal o tendrán sus motivos, pero pues separar las cosas, ¿no? La iglesia y amistad, con amistad, ¿no? Y qué padre es tener amigos cristianos, ¿no? Y que sigan tus ideas, pero así de que alguien te prohíba hablarles a incluso hasta familiares, ¿no? O sea, ya no es sano eso. Sí. ¿Tú qué opinas? Sí, pues sí, definitivamente. Es que mira, no sé si comparten mi forma de pensar, pero pues la iglesia como tal, o sea, no es un templo. Siempre tenemos que enfocar a la iglesia como un todo, como el cuerpo de Cristo, como lo dice la Biblia. ¿A qué me refiero? De que incluso el apóstol Pablo lo decía. Muchos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Apolos, ¿no? Y justamente el apóstol Pablo decía, ¿acaso está dividido Cristo? No. Y eso está, o sea, es una evidencia que desde ese tiempo ya había esa separación. Ya había esa separación entre los que pertenecían al grupo de Pablo, los que pertenecían al grupo de Apolos. ¿Por qué? Porque yo creo que siempre el sentido de pertenencia de una persona ha sido una necesidad, Sí. ¿no? Pertenecer a un grupo. Y lo vamos a ver más adelante en la siguiente organización que vamos a ver. Pero yo creo que uno de los problemas de las sectas es que reclutan a personas vulnerables con falta de identidad, ¿no? De que a fuerzas necesitan pertenecer a un grupo mayor. Creo que como seres humanos y hasta científicamente hay algo que así lo menciona, que el ser humano por naturaleza necesita pertenecer a algo mayor que ellos. Lamentablemente, pues eso, muchas de las personas pasan por crisis de identidad, principalmente, por ejemplo, los jóvenes. Yo creo que todos pasamos en querer pertenecer a una tribu urbana, ¿no? Yo no sé si tú recuerdes, pero yo en la secundaria era cuando más empezaba a ver este cambio, ¿no? De las personas. Sí, sí, sí. Algunos que querían ser, no sé, en su tiempo skates, ¿no? Que andaban siempre con su patineta y ellos todo el tiempo andan con todos los chicos de patineta. No, que los que son ahorita, por ejemplo, que son chacas, ¿no? Y
se identifican con esas personas por algo tan simple como porque escuchan la misma música que yo, porque se visten igual que yo, ¿no? Y tú lo ves, te digo, desde la secundaria a la preparatoria, que todo mundo está dividido en esos grupos, ¿no? Los fresas, los rockeros, incluso pues los inadaptados que se dice, ¿no? Que no pertenecen a alguna de esos tipos de corrientes, pero que entre ellos se unen y hasta dices, mira, pues ellos son igualitos. ¿Por qué? Porque tratan de pertenecer a un grupo. Sí, así es. Entonces, yo creo que cuando hay una cantidad de personas vulnerables y con necesidad de pertenecer a un grupo mayor, y a eso le agregas lo que veíamos en el capítulo pasado, un líder carismático que te dice, mira, yo te comprendo, yo sé cuáles son tus necesidades y vamos a hacer esta organización porque aquí te vamos a proteger, ¿no? Entonces, pues esas personas llegan a ese lugar y dicen, pues sí es cierto, ¿no? Estoy llegando al lugar que yo tanto quería. Y no está mal. O sea, les voy a decir algo. Yo creo que ese sentido de pertenencia es porque individualmente somos más vulnerables. Es como, por ejemplo, tú lo ves en la naturaleza. Hay manadas que tienen que estar unidas. ¿Por qué? Porque viene un depredador y obviamente si encuentra a uno solo, aislado, ¿qué es lo que sucede? Pues inmediatamente esa presa es una presa fácil para ese depredador. Yo creo que el ser humano también. Necesitamos ser, te lo enseñan tantas veces en la escuela, ¿no? Vivir en comunidad, poder adaptarnos Sí, a nuestro entorno. Pero el problema, te digo, es cuando se abusa de esta falta de identidad. Y es a lo que vamos. Si tú perteneces a esta organización y tú te sales de esta organización, entonces tú estás mal. Y olvídate de mí, ¿no? Yo considero que eso no tendría que ser así. Obviamente hay motivos por los que tal vez si tú te sales de una organización porque, no sé, cometiste una falta moral, y no estoy hablando de iglesias ahorita para que no vayan a empezar a decir, no, es que está hablando de las iglesias, de esto. No, no, no. O sea, si tú te sales de esta organización porque cometiste una falta moral, pues definitivamente te cierras las puertas a ese lugar. Pero si simplemente te saliste de una organización porque pues ya no estabas bien en ese lugar, tal vez no era tu lugar, tal vez tú necesitabas crecer, ir a conocer más personas, y simplemente terminaste las cosas bien, yo creo que no tendría que haber un porqué, un Bloqueo, ¿no? bloqueo, un cierre total como lo decías hace ratito, ¿no? Sí, sí, completamente. Y ahorita que estabas platicando todo esto, fíjate que mis tíos, los que les digo que son testigos, ellos son como muy reservados, ¿no? Mi abuelita, mis abuelitos, sus papás, viven aquí cerquita, ¿no? Y como que casi no vienen a verlos, no sé. También como cuando son fiestas de cumpleaños, convivencias así, no, Como que se aíslan no mucho. vienen. Sí, sí, sí. Yo tenía un amigo en la secundaria, creo, que era testigo de Jehová. Ujú. Y no sé si él estaba en un extremo, pues déjenoslo saber ahí en los comentarios. Pero cuando era honores a la bandera, él no saludaba a la bandera, ¿no? ¿Por qué? Porque para él eso era una idolatría. Ujú. Y bueno, si te pones a pensar, dices, entonces eso chocaría con muchas religiones, Sí. porque sí son honores a la bandera. O sea, no estás adorando a la bandera, no te estás postrando ante la bandera, simplemente es un símbolo de respeto que tienes que estar de pie, tienes que estar en silencio, si tienes la cabeza cubierta te la descubres y saludas a la bandera, que en muchos países es diferente, ¿no? A veces se ponen la mano sobre el pecho, en una posición con la palma abierta, ¿no? Pero él no lo hacía, porque decía que eso se lo prohibían en los testigos de Jehová.
¿Cómo crees? ¿Quién sabe? O sea, no sé si me estaba choreando, pero a lo mejor sí era una de las situaciones que pasaba. A lo mejor sí, hay muchas cosas que sí satanizan mucho, Ujú. sí, sí puedo decirlo así. Incluso también en las iglesias cristianas. Porque, yo me acuerdo que en la primera iglesia donde fui hace mucho tiempo, también ahí era de que no vea, que tus hijos no vean el Chavo del Ocho, porque es Sí, del diablo. Y o que no vean, no sé, Dragon Ball o anime y así. Y a mí no me dejaban ver Goku. sí, ¿no? Y sí lo veía. De hecho, yo tengo un coraje atorado. Ajá. Mi abuelita, este, bueno, ya ni modo. Hace mucho tiempo, ves que cuando comprabas un Max Steel, Sí. unos juguetitos Max Steel y así, bueno, a mí, pues ya compraban el juguete y todo, y venía el muñeco y todo, y venía la película original De Max de Steel. Max Steel, ¿no? Dependiendo qué modelo comprabas. Y ya, qué chido, yo estaba bien feliz, bien contento porque tenía mi película, mis muñequitos ahí, los podía ver en la tele y todo. Y la película se llamaba Max Steel contra el obscuro enemigo, así se llamaba, ¿no? A ver si encuentran la portada de la película y ahí la pone edición. Y ya ni me acuerdo de qué se trataba bien, pero pues era así como con el que peleaba, ¿no? Ahí, en la película. Y cuando mi familia recién se había vuelto cristiana, este, les metieron mucho esa idea de que todo lo que tenía cuernos Era era ya del diablo. del diablo, todo lo que tenía así como ojos rojos, cosillas así. Y pues mi familia era católica, entonces también les dijeron, no, pues todas las imágenes del el Jesús ese que está clavado, todo eso, a la basura, todo a la basura. No sé, yo tenía también un peluche de Monster Inc. Tenía a Sullivan y también me lo tiraron porque tenía cuernos. Tenía un Goku Super Saiyan 4. Sullivan, el de Sí, Monster sí, Inc. el de Monster Inc. Ok. Este. Tenía un Goku, un muñequito así de colección de Y Goku, lo Super tiraron. Saiyan 4 y lo tiraron. En mi película de Max Steel me llevaron hasta que me liberaran para que... No. Sí, 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 y se la entregó mi abuelita al pastor en ese entonces. Todavía vive el señor. Se la entregó y me la rompió así. ¡Pah! Y empezó a orar de que no, todo espíritu de obscuridad en tu vida lo saco en el nombre de... Y ¿Cuántos años tenía? me empezó a soplar y todo como 6. Como 6 años. Y sí, Ven y se pudo hacer nada. sí, no. Ah, le faltó fe. No, ¿qué crees que eso justamente lo acabo de escuchar apenas? Algo que se llama anatemas. Luego hay que ver ese tema, pero yo creo que sí hay cosas que tú no puedes como creyente cargar porque fueron destinadas para otra cosa. Sí. ¿A qué me refiero? A rituales de brujería, de hechicería, amuletos, Limpias, todo eso. limpias, no sé, yo traigo mi patita de conejo, ¿no? Porque me da Mi suerte. pulserita roja, ¿no? Ajá, Para mi las... pulsera roja, mi ojo de venado, ¿no? Para que no me hagan mal Mal de ojo. ojo. No, te voy a limpiar con huevo, ¿no? Porque hay cosas que obviamente fueron hechas con propósitos y con fines ritualísticos, ¿no? Sí. Pero ya pensar en un muñequito, ¿no? No sé, un Sullivan de Monster Inc. Depende, y sí. que es el diablo, que es el enemigo, yo creo que ahí sí estamos cayendo como en el otro extremo, ¿no? Ahora, tú dices, es que es porque tenía cuernos y siempre que se dice, no, cuernos, el diablo. No, realmente incluso la Biblia ni siquiera describe físicamente cómo es Satanás. Lo único que dice, porque Satanás también se disfraza como ángel de luz. O sea, tú podrías tener un angelito ahí y dices, no, ese no es el diablo porque ese es un ángel. Pero pues, yo creo que sería más cerca a decir que es algo del enemigo, porque él se Sí, disfraza sí, como un sí. ángel de luz, ¿no? Definitivamente ahí hay un sesgo muy marcado de lo que te
digan. En este caso tú dices, fue un pastor, ¿no? Ajá. El que dijo, tráiganme todo eso y lo vamos a hacer. Yo me acuerdo que también en la iglesia donde yo crecí, sucedió eso, pero únicamente con los ídolos. O sea, con las Ajá. imágenes de yeso, con los niños Dios y toda esta Ujú, situación. ujú. Pero no era así de que tráemelo, tráemelo porque no, sino que simplemente el que creía en Dios como el único Salvador, en la obra que hizo Jesús en la cruz suficiente para salvarnos, Sí, sí, él sí. decía, oye, entonces todo eso que yo andaba teniendo antes ahí, pues son ídolos. Entonces esas personas iban, lo traían y en ese momento pues sí se borraban, se eliminaban, se rompían. Pero no era así de que se imponía y que decías, el domingo me traes esto porque se va a romper. No, Ajá. simplemente era una decisión, así como, no sé, digamos el bautizo, de que yo decido dejar todo eso y ahora enfocarme en creer únicamente en Dios, Sí, sí, ¿no? sí. Es que antes estaban bien fumados. Ahorita volví a ir a esa congregación. Ujú. Pero ya se compusieron. Y Ok. y vi al señor que me tiró mi película. Todavía, Sí, sí, sí. todavía con odio. Sí. Pero sí, ya. Pero antes sí era de que no, si alguien tenía, no sé, un problema de alcoholismo, El diablo. el diablo, ¿no? Y tráeme, no sé, su playera y aquí vamos a orar por él para que sea libre de alcoholismo y declaramos con su pura playera, usted tráigala y así. Ahora. Sí, neta. O luego, no me acuerdo, o sea, a mi mamá o a mi abuelita le habían dicho, es que mi familia, pues, tuve familiares que sufrían de alcoholismo y todo eso, ¿no? Entonces, a mi mamá o a mi abuelita le dijeron, no, cuando esté lavando ahí su ropa, declare y no sé qué, y bla, bla, bla. Sí, tenían algunas creencias ahí medio chistosas, ¿no? Pero... Sí, es que, mira, y sé que voy a tocar un tema un poquito controversial, pero hay veces que tomamos cosas, hay algo que se llama sincretismo, que es creencias de otras culturas y ujú, religiones y las queremos adaptar al cristianismo, ¿no? La palabra de Dios dice, unge al enfermo con aceite y el enfermo sanará, pero no enfocándonos en el poder del aceite, exacto, sino sí, en sí, el sí. poder de la fe, ¿no? Porque la fe del justo puede mucho, dice, Ujú, ¿no? O sea, enfocándonos en eso. Lamentablemente, hemos visto casos en los que dicen, tráeme una prenda, hoy va a haber reunión de orar por la prenda de, de tu enfermo. Y llevan las prendas, las ungen y con eso supuestamente sanan, ¿no? ujú. Ahora, sé que es un tema delicado porque justamente cuando tienes a un enfermo que no puede moverse, que lo tienes en casa, ¿no? Pues te entra la desesperación y dices, yo quiero que mi enfermo sane. Pero la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, con Jairo. Ujú. Tú recordarás la historia de Jairo, que Jairo Sí, llegó con Jesús. con Jesús y su hija estaba muriendo, ¿no? Perdón, me estaba confundiendo con el centurión, Ujú. porque en el caso de la hija de Jairo Sí sí llegó llega Jesús, Jesús. pero en el caso del centurión, que uno de sus siervos estaba muy mal, estaba enfermo y justamente le dice que quería que fuera para que lo sanara y justamente le dice, pero solamente di la palabra y con que digas la palabra, con eso él será sano. Sí. Porque incluso hasta el centurión lo reconocía, dice, yo soy hombre que estoy sobre muchas personas y las cosas que yo diga, eso se hace. Cuanto más tú, que eres Jesús, solamente di la palabra y así será. Entonces, hay veces que queremos cosas tangibles, cosas visibles, ¿no? Y decir, ay, le voy a llevar el tenis de tal persona para que le dejen de oler los pies, ¿no? O algo, no sé, es un ejemplo Sí, sí, burdo, sí. pero ejemplos así. Y yo creo que no tenemos que ir yéndonos en corrientes u otras culturas, porque entonces nos estamos desviando del poder de la fe y de Exactamente. únicamente creer
en Dios. En Dios, ¿no? sí, ¿no? Porque a veces se nos bota cañón y de que también idolatramos a las personas, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces de que también en varios lugares ha sido de que si no predica tal persona o si no ora por mí tal Esa persona, persona no cuenta, o sea, no, no sí, sí, sano. sí, O sea, es que exactamente. eso no, oró por mí el diácono, pero no oró el pastor, entonces No, no. le O faltó sea, poder. y aparte, pues Sí, sí, no nos sí. damos cuenta que no es el poder ni del diácono, ni del pastor, ni del apóstol, ni del profeta, es el poder de Dios. O Ujú. sea, tú podrías estar tú solo en tu habitación pidiendo a Dios y Dios, o sea, con la fe que tú lo pidas, con eso se puede hacer, ¿no? Sí, así es. Pero pues Ah, bueno, así, hasta aquí dejamos el tema de los testigos. no, quería ver lo de la transfusión porque ¿qué crees? Ah, la Que transfusión. ha habido ¿Casos? demandas incluso. Aquí en México Órale. hay no una ley, pero sí eh, tiene que haber un consentimiento informado. ¿A qué me refiero? Que tú como paciente llegas a un lugar a atenderte Sí. y tienes que llenar una historia clínica, tienes que dar tu autorización para que si hay alguna complicación durante la cirugía o durante el procedimiento que se te va a realizar, tú das tu consentimiento para que todos los tratamientos que se tengan que realizar se hagan. ¿Por qué? Porque pues tú estás inconsciente, a lo mejor tus familiares no están conscientes de lo que está sucediendo en el quirófano, pero tú le das la autorización al médico de que si se tiene que hacer transfusión de sangre, se tiene que hacer otro tipo de tratamientos, se realice en ese momento. Y los testigos de Jehová es uno de los casos más controversiales porque ha habido situaciones en las que ellos demandan al hospital, demandan al médico, porque se les hizo transfusión de sangre. No mames. Entonces, incluso hubo un caso muy sonado de un niño que murió porque sus padres no permitieron que se hiciera transfusión de sangre. Ahí hay un tema muy curioso que mira, no sé si les había contado aquí a Diego y a Ernest. A mí me tocó donar sangre hace una semana para mi sobrina que la van a operar de las amígdalas. Y yo nunca había donado sangre. La verdad me daba miedo y yo creo que a todos nos da miedo, así que te saquen sangre. Sí. Pero mi mamá estuvo en el hospital. Ella tuvo cáncer hace unos años y yo me acuerdo que ese día yo la estaba cuidando, ella estaba muy mal, ya no podía más, estaba con quimioterapia y estaba muy débil. Ella definitivamente decía, déjenme, yo ya no quiero continuar con el tratamiento porque yo me estoy muriendo, yo me siento muy mal. Entonces llegaron los médicos, checaron y andaba baja en plaquetas. Y yo recuerdo que un médico autorizó que se le pusiera plaquetas. Yo estaba como familiar y me comentó, me dijo, disculpe, ¿de qué religión son? Ujú. Y le digo, nosotros somos cristianos evangélicos. Ah, ok, no hay problema. Es que, mire, se le va a poner plaquetas a su No mames. mamá. Entonces, como hay de repente casos en los que no se puede colocar, pero entonces no hay ningún problema. Yo dije, sí, no pasa nada. Llegan con creo que fueron 2 bolsas, no recuerdo bien, Ujú. de plaquetas. Se lo ponen a mi mamá, pero te lo juro, de un momento a otro, o sea, todavía no terminaba de caer todo el Órale. líquido de la bolsa, el semblante de mi mamá cambió, pero de una manera impresionante, impresionante. O sea, terminó, todavía el enfermero llega y así la bolsita que tenía líquido lo Ujú. exprime, así, dice Sí, sí, así, sí. hasta la última gota, madrecita, porque es que así dicen Sí, sí, todos sí. los enfermeros. ¿Qué pasó, Madre Santa? Y le dice, porque esto es oro. Y después de eso, mi mamá estaba Bien. completamente diferente. Y es sorprendente porque, mira, los testigos dicen, y después vamos a ver un tema que aquí en YouTube lo van a censurar, pero es el adrenocromo,
en Spotify si lo escuchaste, pero el adenocromo es una sustancia, no es 100% verídico, pero se cree que contiene nutrientes o no sé cómo decirlo, pero que es lo que la élite busca. O sea, que beben este líquido, ¿sale? Porque incluso yo creo que también vamos a tener problemas ahorita en YouTube con este capítulo, porque cuando tú mencionas adenocromo, se censura. Ujú. Cuando tú mencionas sangre, se censura, porque tú no puedes hablar de esos temas. Pero yo me pregunto, ¿por qué luego hay youtubers que dicen miles de groserías y no hay ningún problema? Obviamente muchos dicen, no, es que los desmonetizan, ya no tienen el mismo alcance, pero con estas palabras no, o sea, son prohibidas, esas no las puedes tocar. Entonces, el tema de la sangre, de la Sí, sí, sí. transfusión, de las plaquetas, a mí me dio mucha curiosidad desde que vi a mi mamá en esa situación. Ahora, el banco de sangre en los hospitales, todos los hospitales grandes tienen todos los hospitales grandes o de especialidades Sí. tienen banco de sangre. ¿Por qué? Porque si a ti te van a operar de algo, tú tienes que llevar 2 o más donadores. Yo he conocido personas que les piden hasta 12 donadores por un procedimiento que les van a hacer. O sea, la sangre es muy preciada. Sí. Y no tiene mucho, tiene muy poquitos años que por ley en la Constitución mexicana se estableció que no se puede comercializar con la sangre. ¿Por qué? Porque antes habían instituciones que tú llegabas, no sé, yo tenía una necesidad económica y yo llegaba a un lugar de estos y Ujú. decía, vengo a que me saquen sangre. Entonces le sacaban sangre y te daban dinero. Ahora no, ahora es solo en los hospitales y es una labor altruista. ¿A qué me refiero? Que no recibes nada de dinero. Bueno, yo que doné, me dieron un lunch, me dieron Ujú. ahí un, Un sándwich. un sándwich y un juguito, Ujú. pero es como una labor altruista. Sí. Pero antes tú ibas a estos lugares y podías donar eso Para que te dieran y te dinero. daban dinero. No Inclusive, manches. no como recomendación, pero también hay otros lugares donde hay gente, chécate, Ajá. que llega y hacen estudios farmacológicos. ¿A qué me refiero? Llegan a un lugar, les administran medicamentos y ven los efectos secundarios que tienen estos medicamentos No manches. y les pagan. Y obviamente son lugares que no están tan, es un secreto a voces, ¿no? Ahorita lo hablamos, pero Sí, sí, sí. farmacéuticas no Pero nos vean. Pero eso hacen, no manches. eso hacen. Entonces, el tema de la sangre es un tema bien complejo. Por eso Sí. los testigos de Jehová toman como referencia, y mírate, yo lo tengo Mm. aquí anotado, es un texto que está en Levítico 17, 10 al 14. No Ujú. sé si lo tengas ahí, Diego. Levítico Este, 17, 10 al 14. No, no, no. Sí, yo también investigué un poquito más sobre por qué es que no aceptan en lo que tienen el texto. Ajá. Pues ya los testigos de Jehová no aceptan ni plaquetas, ni glóbulos rojos, blancos, plasma. Y pues bien, dice Paco, se basan en textos de la Biblia. A mí me salió Génesis 9:4, Ajá. que dice, no comeréis carne con su vida, Ajá. es decir, con su sangre, ¿no? El que dices es Levítico 17, 10 al 14. Sí, 17, sí. Levítico 17, 10. 10 al 14. Y ellos lo toman muy literal. Dice, si algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros se residen entre ellos como sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona. A ver, voy a poner la versión Reina Valera. Reina Valera 1960, que es un poquito más parecida
a la A que la que ellos ellos tienen. leen. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que cazare animal o ave que se ha de comer, derrama su sangre y la cubrirá con tierra. O sea, era un tema Sí, sí, bien, sí. bien fuerte esto de la sangre. Yo encontré Hechos 15, Ujú. versículo 28 y 29. Ajá. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Sí, exactamente. Incluso muchas iglesias hasta la fecha prohíben el comer sangre. Moronga, A mí, ¿no? ajá, Sí, por ejemplo, sí. la moronga, ¿no? La verdad es que a mí es algo que a ti sí te gusta, no, no. ¿no? ¿A ti tampoco? Sí, no. A mí tan solo el olor, el oler así la moronga, no sé, se me hace como sangre cuajada, ¿no? Ujú. Pero hay gente que les gusta, o sea, que les atrae el olor de la moronga, pero es algo Ajá, bien pero fuerte. hasta vísceras, o sea, longaniza no comen. Ah, ¿no? No, hay algunos lugares donde longaniza no comen, carne de puerco tampoco comen, tripas no comen, por ejemplo, las carnitas, tacos de tripas, no comen tripas y cosillas así, o sea, hígado. Ajá. Bueno, hay personas a las que no les gusta el hígado. A mí sí me gusta el A mí hígado. también, pero pues Pero hígado. una vez me puse bien mal comiendo hígado. Haz de cuenta que mi mamá cocinaba el hígado el hígado encebollado. Ajá. Entonces me encantaba, ¿no? Y me comí 2 piezas grandes de hígado. Y ya, todo normal. Pero siento que esa vez sí comí mucho hígado. Y ya me iba a la escuela, no me acuerdo. Y de repente estoy esperando el micro, le hago la señal así que me va a subir. Y empiezo a ver así como borroso, así, feo, ¿no? Me subo y estaba temblando, pero así. No, ma. Horrible. ¿Qué O sea, onda? así, y estaba así como si tuviera mucho frío. Y ya dije, no, me voy a dormir un ratito así en el microbús. Y no, o sea, me sentía muy mal, me sentía mareado, me dolía la cabeza. Entonces, me iba a trabajar, entonces en lugar de irme a trabajar, me fui a un similar que Ujú. estaba ahí y le dije, es que me siento así y todo, me tomó signos vitales y todo, y me dice, ¿qué comiste antes? Le digo, comí hígado. Dice, ¿comiste mucho? ¿Estás acostumbrado a comer hígado? Y le digo, pues sí, como, no seguido, pero sí me gusta, pero siento que sí comí mucho. Dice, estás intoxicado por clenbuterol. Es algo muy común la intoxicación por clenbuterol, que es cuando comes mucho hígado, creo, bueno, es lo que me dijo, pero te da una intoxicación por clenbuterol. Entonces eso me pasó y ya me dio un medicamento, tomé mucha agua y sí tardó como unas 3, 4 horas en pasarme, pero sí me sentía muy mal. Sí. Entonces sí, pero ellos no sabían yo no sabía que no comían tampoco hígado ni eso. Sí, hay algunas personas que Ah. sí se abstienen, no en todas las iglesias de testigos, pero sí hay algunas donde sí, no, nada de vísceras, nada de eso, e incluso si aceptan transfusiones de sangre y se enteran en la iglesia que, que, ¿Tuvieron que transfusión? tuvieron transfusión. De hecho, yo había Adiós. visto incluso que hasta algunos, no sé si fue meme, pero se tatúan o traen una señal. O sea, porque no sé si se dejen tatuar o algo. Porque creo que ellos sí pueden tomar alcohol. O sea, ellos no tienen ningún tema con otras cosas. Ellos incluso Sí, sí, sí. cuenta la leyenda y déjenos saber ahí como nuestro amigo también que nos comentó mucho en el
episodio pasado, de los santos de los últimos días. Pero si tú eres testigo de Jehová, también, o sea, escríbenos ahí, porque lo que se sabe es que ellos pueden tener varias familias, así como en los santos de los últimos días, Ujú. que pueden tener hasta 7 esposas. Sí, sí, sí. No, siempre y cuando pues las puedas mantener a todas, pero creo que los testigos, sí pueden fumar, tomar, o sea, todas esas cuestiones sociales, para ellos no es ninguna prohibición. Y también esta cuestión de la poligamia, pero, y lo que te decía de los tatuajes, porque yo vi a un chavo que tenía así como tatuado aquí, justamente donde donan, bueno, en el antebrazo, que decía no transfusión de los dos lados. O sea, que en caso de cualquier accidente, por ejemplo, que esté manejando, que vaya en moto o algo así, y si llegara a necesitar una transfusión, tienen esa señalización que dice no transfusión, Sí, sí, en- sí. por si no tienen familiares o algo. Y justamente ya se llevó en una ocasión a la corte que sea un delito, porque el delito de que como padres prohíban que los niños tengan transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque dices, como adulto, pues tú dices, ok, es mi decisión. Si él no se quiere transfundir sangre, pues es su tema, porque ya es adulto y puede tomar las decisiones. Pero como padres, que el niño no pueda ser con transfusión de sangre. Entonces ya se ha llevado a la corte esta que por derecho ningún padre puede impedir que al niño le hagan una transfusión de sangre. No sé en qué haya resuelto, no sé en qué haya quedado, pero creo que ya había Ya, habido ya es alguna ley oficial, así. ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Hay un tema ahorita que decías, y yo creo que también lo vamos a hablar, anoten ahí, el tema del adenocromo, que Mm. siento que es un tema bien importante porque estos versículos pues sí, sí están como escandalosos, ¿no? Porque dices, porque justamente el 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Por qué siempre tenía que haber sangre? Obviamente ya sabemos que todo esto era una, eh, no profecía, sino algo que marcaba sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, pero si te das cuenta, muchas deidades, y deidades digo con D minúscula, Baal, Acera, todas esos dioses paganos, pedían sangre. Inclusive En nuestra cultura también. los aztecas, los mayas, ¿no? Y todo estaba marcado con sangre. ¿Por qué? ¿No? Ahora, si tú te das cuenta, hay una parte, y no sé si me ayudas, Diego, con el versículo que dice, porque yo estoy harto de sus sacrificios. Yo estoy harto, yo ya no quiero sangre, derramamiento de sangre, Ujú. decía Jehová. O sea, yo siento que de cierta forma como que el pueblo de Israel adoptó esas costumbres también, y ya para todo, hacían algo, no pasa nada. Mato un cordero, mato un, como se dice, ¿no? Chivo expiatorio, Sí, sí, y sí. pues yo me libro, no pasa nada. Entonces, justamente por eso, a partir del sacrificio de De Jesús, Jesús. ya no hay más sacrificio, es el único sacrificio. Exacto. ¿Sale? Sí, estaba buscando también de nuestra cultura, los dioses mexicanos, se podría decir así, de que pedían sangre, ¿no? Huitzilopochtli, dios Ujú. de la guerra y del sol, ¿no? Dice, Ujú. los aztecas creían que el sol necesitaba alimentarse de sangre humana para seguir su curso Ajá. diario. Por eso realizaban sacrificios humanos masivos en su honor, ¿no? Segundo dios, Tlaloc, dios de la lluvia, se le ofrecían niños sacrificados porque sus lágrimas eran vistas como presagio de lluvias abundantes. Tercer dios y último, Tezcatlipoca o Quetzalcoatl. Ah, no, y Quetzalcoatl
también recibían ofrendas de sangre, a veces mediante sacrificios humanos y otras veces autosacrificio. Sí, sí, ¿No? todos ellos pedían como, mira, chécate, dice, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, así Ujú. mismo lo decía Jehová. Entonces, el único sacrificio, sangre suficiente que fue para la salvación, pues fue la de Jesús, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos y confiamos. Pero si hay un tema bien turbio, yo creo que hasta la fecha. O sea, hay una, y lo vamos a tocar cuando veamos ese tema de la sangre, hay una señora que fue muy mediático ese caso, que estaba fuera de un hotel muy conocido en Cancún, me parece. Sí, fue en Cancún. Y ella estaba en shock, literalmente estaba en shock. Hazte cuenta que estaba fuera del hotel y estaba gritando y dice, no son humanos, ellos beben sangre. Y así, o sea, era lo único que decía y lo decía y lo decía. Porque personas que estaban adentro de ese hotel, que era un hotel de lujo, un hotel así muy, ella vio que efectivamente ellos estaban, ellos bebían la sangre. Y ellos bebían sangre y comían carne humana. Sas. Entonces, te digo, sí es un tema bien fuerte ese y yo creo que un día, ojalá y podamos, escríbanos ahí en el Profundizar chat, más sobre el tema. profundizar y también de lo que ustedes saben acerca de eso. Igual si alguno de ustedes es doctor y todos esos beneficios que hay en la sangre, ahora hay tipos de sangre diferentes, ¿no? Tipos de sangre universal y que O negativo y que son Sí, sí, sangre sí. rara, sangre diferente. ¿Y por qué es ¿por qué es tan difícil encontrar este tipo de sangre? ¿No? La mía, yo soy O positivo, creo que es como lo más común, ¿no? Pero si hay personas incluso que tienen un tipo de sangre tan raro que es bien complicado encontrar personas que donen de este tipo de sangre. Entonces, Ok. y lo decía porque yo apenas que doné, me sentí un poquito mal los siguientes 3 días. Yo veía a Diego y a Ernesto 3 días después y le digo, y me dice Ernesto, no inventes, ¿qué onda con tus ojos? Parecían que se iban Parece a que salir de la te órbita. dibujó Tim Burton. Me dibujó Tim Burton. Sí, porque de por sí soy ojeroso. O sea, si me está escuchando en Spotify no se ve, pero en YouTube sí se ve. Y tengo ojeras por herencia, por genética. Pero me veía mal. Y me sentía mal, o sea, me sentía cansado, así como dije, ¿qué me está pasando? O sea, pero ¿cómo te afecta esto? No, no sé, o sea, a lo mejor fue su gestión, fue algo, pero sí, sí, sí sucede eso. Yo creo Sí, que no vamos a tocar el siguiente tema, porque pues este tema se sí abarcó se mucho. abarcó mucho. Y eso que no tocamos, obviamente estos temas de los abusos, ¿no? Se den en todas las instituciones, pero pareciera ser que, o sea, ponen a un líder de secta y inmediatamente pedófilo. Sí. ¿No? O sea, si pusieran un anuncio así de se solicita líder de secta. Requisitos. Requisitos, pedófilo, ¿no? Pedófilo. Inicial. O sea, es que lo veíamos con ¿cómo se llamaba? El de La Luz del Mundo, Aguanta. Maciel. ¿El fundador? Hay que tocar el tema de Maciel. El tema de Maciel. Se acaba de estrenar un documental, una serie documental en HBO que se llama El Lobo de Dios. El de la luz del mundo se llama Eusebio Joaquín Ah, González. sí. Y el hijo, el que está en la cárcel. El hijo... eh, Joaquín Guzmán lo era. Ah, no. el pastor... Samuel Joaquín Flores. Samuel Joaquín, ¿no? Ujú. Que, o sea, de sus mayores depravaciones eran esas. Sí, sí. Y obviamente hay casos, ya no lo vamos a tocar ahorita porque ya nos tenemos que ir. Sí, Pero ya.
este, se han documentado casos donde los ancianos, porque así se les llama a los líderes en los testigos de Jehová, manejaban denuncias de abuso bajo la llamada regla de los dos testigos, lo Sí. que hablábamos, Sí. que esto ha sido muy cuestionado en cortes internacionales porque dificultaba sancionar y denunciar a los abusadores. ¿Qué más? Mira, creo que ya no nos tocó, pero en Rusia los testigos de Jehová han sido declarados como organización extremista, prohibiendo su actividad y encarcelando a sus miembros. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos el tema de los testigos, a ver si después habrá una segunda parte. Algo que también nos faltó es que pues ellos son los únicos, y algo que yo creo que hay que reconocer, lo único que hay que reconocer, que evangelizan, si se puede llamar así, de una forma sorprendente, ¿no? O sea, hay veces que yo me voy a trabajar a las 6:30 de la mañana y ellos ya están poniendo su cuadrito ahí con sus folletos en las esquinas. O sea, en esquinas así muy transitadas, ellos ponen, si ustedes no lo han visto, ponen como ¿cómo se llama? Como un cartel. Un así, cartel grande con folletos, y ya están ahí desde las 6:30, 7 de la mañana, listos para estar ahí todo el día. Ahora, yo no sé de qué trabajan. Bueno, estas personas, porque tú los ves en lunes, los ves en martes, miércoles, y ahí están, Sí. ¿no? Y otro, deja tú que nada más están ahí, van a visitar casa por casa. Imagínate que los cristianos hiciéramos la labor que ellos hacen, ¿no? Porque ellos están convencidos de que lo que ellos creen es la verdad. Y no sé si a ti, por ahí coméntenos si alguna vez te has peleado con algún testigo de Jehová. A mí me ha pasado así de que llegan y te empiezan a decir, no peleado, pero que empiezas a debatir, ¿no? Pero ellos están y hasta entrenados Sí, para contestar. para contestarte, ¿no? Y muchas veces como cristiano, no manches. O sea, vamos a evangelizar, no. Oye, vamos a ir a no. O sea, es de reconocer la labor que ellos hacen. Sí, sí, sí. Ahora imagínate que nosotros, que realmente, fuéramos a visitar, porque la Biblia nos insta, ¿no? A visitar al huérfano, a la viuda, a darles la palabra hasta sus casas. Ujú. Es algo que pues, ellos solamente hacen, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Pues hasta aquí dejamos este capítulo. Creo que hubieron algunas cositas que nos faltaron, pero se vienen temas muy, muy interesantes. Si nos escuchas por Spotify, va a haber unos temas que tú ya escuchaste que tal vez no se pueden subir a YouTube porque, pues te digo, No censuran. el algoritmo dice, esa palabra está prohibida, no la puedes decir. Puedes decir miles de groserías, puedes decir miles de cosas, pero esto no, porque es un tema muy delicado. Pero bueno, que es un tema real y que vale la pena conocer, ¿no? Así es. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Sí, sí, esperemos que les haya gustado. Compartan este video, denle me gusta y suscríbanse si es que no están suscritos a nuestro canal. Igual síganos en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Y pues bueno, nos vemos el próximo video. Bye.